Debo anunciar la muerte de nuestro Santo Padre, Francisco. A las 7:35 de esta mañana, el obispo de Roma, Francisco, ha regresado a la casa del Padre. Su vida entera ha estado dedicada al servicio del Señor y de su Iglesia. Y nos ha enseñado el valor del Evangelio con fidelidad, valor y amor universal. Y en manera particular, a favor de los más pobres y marginados. Hola, bienvenidos a Dando Caña. Sé que los rostros que están viendo en sus pantallas no son los que están acostumbrados a vislumbrar en este horario ni en este programa, pero el día de hoy y los últimos acontecimientos han requerido que esto sea lo que vean. El Papa Francisco ha fallecido. Mientras la mayoría de los españoles regresaban a sus trabajos tras las vacaciones de Semana Santa, esta festividad religiosa ha finalizado con la que es la noticia del día. A sus 88 años, Jorge Bergoglio nos deja tras una lucha encarnizada contra una complicación respiratoria que le obligó incluso a estar hospitalizado el pasado mes de febrero. El sumo pontífice, sin embargo, fue dado de alta y trató de llevar a cabo, en la medida de lo posible, las exigencias y compromisos de su agenda. Sin embargo, hoy nos ha dicho adiós. Y nos ha dicho adiós un hombre que accedió al cargo papal en 2013 tras haberlo intentado antes 8 años atrás. Un hombre que hizo historia al convertirse en el primer papa latinoamericano y jesuita de la Iglesia Católica. Un hombre no exento de polémicas, de controversia ni de críticas. Un hombre que ganó adeptos por sus creencias y medidas y que también gozó de una buena parte de críticos por los mismos motivos. Pese a todo, nos dice adiós un hombre que en definitiva ejerció como líder de la Iglesia durante 12 años y que ahora está cobijado en el seno de Dios. Que descanse en paz. Pues muy buenos días, lunes 21 de abril, programa especial de Dando Caña debido al fallecimiento del Papa Francisco. No estoy solo en este programa, me acompaña por supuesto Marién Vallejo. Marién, muy buenos días. Muy buenos días, Sandro, ¿qué tal? Bueno, acaban, como decíamos, acaban de finalizar las vacaciones de Semana Santa y es cierto que nada, que es que ha sido despertarnos prácticamente y ver este suceso. Ha fallecido el Papa Francisco. ¿Cuál es tu primera reacción tras conocer lo ocurrido? Hombre, lo primero que desde aquí sí que queremos darle el pésame tanto a toda la Iglesia Católica, a todos los católicos por la muerte del Papa Francisco, una muerte que además yo creo que nadie se esperaba porque recordemos que ayer, domingo de Resurrección, el Papa Francisco salió desde el Vaticano a la Plaza de San Pedro a dar la bendición Urbi et Orbi y sí que es verdad que no se le vio como se le ha visto pues antes de estar hospitalizado, pero sí que todo el mundo notó como una leve mejoría de las últimas imágenes que ya vimos de él. Y yo creo, desde mi punto de vista, que ha sido una noticia que nadie esperaba, por lo menos ahora. Creo que si esto llega a pasar hace 2 o 3 semanas, creo que nadie hubiese estado sorprendido, pero ahora yo creo que sí que ha pillado a la gente un poco desprevenida. Es exactamente esa cuestión, como dicen los estadounidenses, la cuestión del timing. Es cierto que sabíamos que el Papa Francisco había estado hospitalizado durante 38 días, que había tenido una situación realmente complicada por esa infección respiratoria. Estuvo en estado crítico mucho tiempo. Efectivamente, y que quizá pues en esos momentos era cuando más se esperaba que pudiera ocurrir este fallecimiento y que de nuevo, que pese a que era un hombre, pues sí, con 88 años, que su salud era delicada, quizá el momento es lo que ha sorprendido pues a todos nosotros y a todo el mundo, porque lo que decías, hasta cierto punto el Papa Francisco estaba realizando sus compromisos en la agenda de la mejor forma posible. Dio la bendición, por supuesto, se reunió con el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, lo comentábamos también tras cámaras, que se había reunido hace poquito con Giorgia Meloni,
también con los representantes británicos y que sí, que efectivamente pues en este día ha sido finalmente cuando Francisco pues, nos ha dicho adiós. Estamos viendo también en directo imágenes de la plaza de San Pedro y en la ciudad del Vaticano, que justo sí que es verdad que está bastante llena porque es que, como decimos hoy el lunes, la Pascua de Resurrección, lunes de Pascua, ayer fue Domingo de Resurrección y también coincide eso, que hay mucha gente que ha estado allí en Roma, en la ciudad del Vaticano, con motivo de esta Semana Santa, que es que acaba de terminar prácticamente. Sí, Así que es verdad que justo ha pillado a muchos fieles, a muchos católicos allí y que ayer mismo le pudieron ver al Papa dando esa bendición Urbi et Orbi. Efectivamente, y es cierto pues lo que comentábamos, que es verdad que en las imágenes que hemos podido ver del Papa del día de ayer pues se notaba claramente su deterioro, el deterioro de su salud, pero sí que es cierto que hasta cierto punto sí que ha sido repentino y que de nuevo alrededor de las 7:35 de esta mañana ha sido el propio Vaticano quien ha anunciado que Francisco ha fallecido en su residencia y bueno, pues que hemos tenido esta noticia de nuevo hasta cierto punto inesperada en el día de hoy. Sí, súper inesperada. Nosotros no teníamos pensado hacer un programa, por desgracia, pues anunciando el fallecimiento del Papa Francisco, como decimos, a los 88 años, pero al final es lo que nos ha tocado, por desgracia, hacer en el día de hoy. Vamos a estar muy pendientes durante toda la mañana de las diferentes reacciones que va habiendo, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, porque es una noticia que engloba a todo el mundo. Vamos a estar también muy pendientes de las diferentes declaraciones que vaya habiendo. Sabemos que Félix Bolaños, el ministro de Justicia y Relaciones con las Cortes, va a comparecer, va a dar una declaración institucional por el fallecimiento del Papa, que estaremos muy pendientes. Por supuesto, pues como decimos, seguiremos viendo las reacciones a nivel mundial, pero sí que queremos ver, porque le hemos preparado un vídeo en el que hemos explicado un poco cómo fue la vida del Santo Padre y cómo llegó a ser Papa, a estar al frente de la Iglesia Católica. El Papa Francisco, nacido como Jorge Mario Bergoglio el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina, será recordado como una figura transformadora en la historia de la Iglesia Católica. Hijo de migrantes italianos, creció en una modesta familia del barrio de Flores, donde desde pequeño demostró una profunda fe inculcada por su abuela y las monjas de su escuela. Antes de decidir seguir el camino del sacerdocio, se graduó como técnico químico, pero a los 22 años ingresó al Seminario Diocesano de Villa Devoto y poco después se unió a la Compañía de Jesús, marcando el inicio de un recorrido extraordinario. La formación jesuita moldeó su carácter austero, humilde y profundamente comprometido con los pobres y los marginados. Su camino sacerdotal fue también académico, destacándose como profesor de literatura, psicología y teología en diversas instituciones, siempre fomentando el pensamiento crítico y la sensibilidad social. Fue ordenado sacerdote en 1969 y tras desempeñar diversos roles en la Compañía de Jesús, incluyendo ser provincial de Argentina, en 1992 fue nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires por el Papa San Juan Pablo II. En 1998 fue nombrado arzobispo de Buenos Aires y primado de Argentina, consolidándose como un pastor cercano a su pueblo, conocido por su costumbre de viajar en transporte público y vivir en un modesto apartamento en lugar del Palacio Arzobispal. Su labor en Buenos Aires estuvo marcada por la promoción de la justicia social, la evangelización y la comunión. En el contexto de la crisis económica del año 2001 en Argentina, su voz fue clave al denunciar las desigualdades y abogar por los más vulnerables. En 2001, el Papa San Juan Pablo II lo ordenó cardenal, pero fiel a su estilo, pidió a sus seguidores que no viajaran a Roma y que destinaran esos recursos a los más pobres. El 13 de marzo del 2013, el cónclave lo eligió como el Papa número 266 de la Iglesia Católica, adoptando el nombre de Francisco, en honor a San Francisco de Asís, un símbolo de humildad y amor por los pobres. Este fue un momento histórico, ya que se convirtió en el primer papa jesuita, el primero de América y el primero de origen argentino. Desde su elección, su liderazgo estuvo marcado por un enfoque pastoral, la promoción de la justicia social y un llamado constante a la misericordia. El Papa Francisco abordó cuestiones fundamentales para la Iglesia y el mundo. Fue un defensor firme de los migrantes y refugiados, haciendo un llamado a los líderes globales para abordar la crisis migratoria con humanidad.
Su pontificado incluyó visitas históricas como Irak, el Templo Al-Aqsa en Jerusalén y el Museo del Holocausto en Israel, demostrando su compromiso con el diálogo interreligioso y la paz mundial. El Papa Francisco será recordado por su cercanía con la gente y su valentía para enfrentar los desafíos de su tiempo. Su legado quedará inscrito como el de un pastor que supo unir sencillez, profundidad espiritual y un compromiso con la justicia y con la dignidad humana. Bueno, tras saber el anuncio del fallecimiento del Papa Francisco, sí que todas las catedrales de todo el mundo han tocado las campanas 88 veces por los 88 años a los que ha fallecido. Como hemos dicho, el Papa Francisco ha sido el primer Papa hispanoamericano, el primer Papa jesuita, pero no solo eso, sino que también ha sido el primero que ha hecho muchas cosas al frente de la Iglesia Católica y por eso se le conoce también como un transformador dentro de la Iglesia. Muchos le dicen que incluso ha evolucionado un poco, la ha revolucionado incluso. Claro, yo creo que es difícil al final que consigamos una opinión conjunta, una opinión uniforme de todo el mundo sobre lo que ha supuesto la figura del Papa Francisco, pero creo que lo que sí pueden sacar en común tanto aquellos que le han venerado durante todo su papado como aquellos que le han criticado durante el mismo periodo de tiempo es que desde luego Francisco ha sido un Papa diferente. Lo veíamos en el vídeo, tanto por las formas, por ese tono de cercanía que quizás rompe con la figura de alguno de sus predecesores. Yo creo que Francisco siempre ha intentado mostrarse como un papa cercano, un papa disponible, y lo cierto es que muchas veces lo ha conseguido con mucho acierto, otras quizá para muchos ha conseguido precisamente todo lo contrario, pero lo que está claro y lo que realmente creo que se puede sacar como conclusión global, independientemente de dónde te encuentres en el espectro de opinión con respecto al papa, es eso, es que ha sido un papa distinto, un papa que ha cambiado las cosas, que ha procurado hacerlo y que efectivamente que ha generado pues todo tipo de reacciones. Lo veíamos también en ese vídeo, que había sido un papa que también había querido entablar conversaciones pues con líderes, por ejemplo, del Islam, de una religión que sabemos que tiene, por supuesto, la historia que tiene con el catolicismo, con el cristianismo, y aún así es cierto que pues que Francisco ha tratado de tender puentes. Entonces, sí que, si hablamos del legado del Papa Francisco, por supuesto hay que hablar de este trato totalmente transformador y revolucionario por parte de su figura. Ahora, al final es lo que tú decías, es una figura que sí que ha ocasionado como tanto aplausos por un lado como críticas por el otro. Yo creo que ha sido un Papa, como decimos, que ha transformado a la Iglesia y eso al final es lo que hace que mucha gente no esté de acuerdo con ese papel y se hayan llevado pues algunas críticas por parte de algunos católicos. Pero bueno, al final creo que también el estar al frente de una institución tan grande como la Iglesia Católica también conlleva a tener que realizar acciones para transformarla, para guiar un poco a la gente. Obviamente, pues eso, habrá partes de la Iglesia Católica que lo aplaudan y otras partes que lo critican. Al final el Papa, es lo que yo digo siempre, es una persona, un humano, y como todos, pues claramente comete errores, pero no se puede negar que ha estado también muy pendiente del tema de los abusos sexuales dentro de la Iglesia. Ha sido un Papa que ha combatido bastante con esto y ha dado la voz, incluso llegó a pedir perdón por eso. Totalmente. Bueno, es cierto que han ocurrido todas estas cuestiones y es absolutamente verdad. Es que es así, tampoco se puede negar, pero si nos centramos quizá en lo que es la identidad de este canal, quizá más centrado por lo general en asuntos políticos, es que al hablar ya no de un líder, por supuesto, con tanta responsabilidad como un papa en la Iglesia Católica, sino al hablar de un líder, independientemente de qué ideología tenga, es muy difícil que consigas el apoyo absoluto. Sí. Y si además se trata de una persona como era Francisco, que efectivamente yo creo que hasta cierto punto sí que durante los años, a lo mejor, por ejemplo, con respecto a la idea del matrimonio homosexual, sí ha ido pivotando sobre distintas ideas y
sobre distinto cambio de paradigma en este sentido, pero que quitando estas cuestiones sí que ha sido un hombre que creo que tenía muy claro quién era, qué quería hacer, qué quería decir y que sabía lo que iba a provocar también dentro de la Iglesia Católica. Entonces también pues creo que es importante señalar y analizar esto, que ya de por sí es muy difícil que un líder consiga complacer a todos aquellos que sirve, pues especialmente si hablamos del líder de la Iglesia Católica, por supuesto. Como decimos, vamos a estar muy pendientes durante toda la mañana de las diferentes reacciones que va viendo y ya tenemos una que es de Monseñor Argüello, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, que ha asegurado que el Papa Francisco ha marcado esta época de cambio social, cultural y eclesial. Y justamente también tenemos una entrevista con Pablo Mariñoso, periodista de La Gaceta, para tratar también este anuncio que básicamente es el tema del día. Pablo, muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, le traslado también la pregunta con la que hemos empezado este programa, que es básicamente si tú te esperabas esta noticia del fallecimiento del Papa. Bueno, lo cierto es que desde su último ingreso hospitalario, yo creo que todos los católicos estábamos en preaviso, ¿no?, de que el Papa Francisco tenía una salud delicada. En fin, son 88 años, ha sido una vida larga, un papado vivido hasta la extenuación, sin duda. Y entonces, pues sí, o sea, lo cierto es que nos lo esperábamos, yo me lo esperaba. No ha dejado de sorprendernos, eso sí, no ha dejado de sorprendernos que después de la bendición Urbi et Orbi que dio ayer desde el balcón de San Pedro, pues que parecía estar pues más estable de salud, pues efectivamente hoy pues quizás ha sido más sorprendente por eso, y por eso nuestra pena es quizás aún mayor, ¿no? Pero bueno, sí, era esperado y el Papa pues por fin descansa en paz. Y esperemos que ya esté en el cielo, ¿no?, con todos sus predecesores. Hola Pablo, ¿cómo estás? Te iba a hacer una pregunta que creo que quizás es la pregunta que tienen todos aquellos que estén viendo este programa o que simplemente estén pendientes de la que es la noticia del día. A la hora de hablar del Papa Francisco, ¿qué legado es con el que vamos a recordar al Sumo Pontífice? Pues fíjate, estos días se va a leer mucho y se va a escuchar mucho que el Papa Francisco fue un rompedor y que no tuvo nada de continuidad con sus antecesores. Y yo creo que es mentira, ¿no? Si San Juan Pablo II explicó a la Iglesia que no puede haber justicia sin libertad, por eso reclamó mucho la libertad, Benedicto XVI le siguió el hilo y dijo que no puede haber libertad sin verdad, por eso Benedicto XVI es el Papa filósofo, el Papa de la verdad, y Francisco, en una bellísima continuación, nos ha demostrado con su pontificado que no puede haber verdad sin caridad. Entonces, si San Juan Pablo II era el Papa de la libertad y Benedicto el de la verdad, Francisco ha sido el Papa de la caridad, ¿no? Y me parece precioso, ciertamente, que haya muerto hoy, ¿no?, el día del lunes de Pascua, con toda la pena del mundo, ¿no? Pero bueno, para los católicos es un día muy especial, esta octava de Pascua, y yo creo que el legado de Francisco va a ser ese, un legado de caridad, un legado, el año pasado, hace ya 2 años en Lisboa, ¿no?, gritaba todos, 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 que fue una especie de aclamación fuerte en la Jornada Mundial de la Juventud y que es quizás su legado, ¿no? En la Iglesia no entra todo, porque sin duda no entra el pecado, pero sí entramos todos, ¿no? Entramos todos, todos, todos. Entonces este Papa con los brazos abiertos, siempre en el balcón, pero también por las calles, porque él era un párroco de periferias, creo que es un gran legado, el Papa de la caridad. Pablo, no sé si has podido ver durante esta mañana las diferentes reacciones que ha habido viendo. La Conferencia Episcopal acaba de decir que ha sido un Papa totalmente transformador y que ha marcado un antes y un después en la Iglesia. No sé si su sucesor, que no sabemos todavía quién será, podría seguir este camino o ir por otro lado totalmente contrario. Bueno, yo estoy convencido de que el sucesor del Papa va a seguir concretamente el mismo camino que el Papa, porque sobre el Papa manda Cristo, ¿no? Esto es lo que creemos los católicos. Entonces creo que no va a haber mucha novedad, pero como tampoco lo ha habido, y lo creo sinceramente, durante el papado de Francisco. Quizás sí ha sido novedoso en las formas, en el fondo ha sido un Papa de la ortodoxia, me atrevería a decir. Y entonces creo que efectivamente de los cardenales electores, hasta 110 han sido creados cardenales por el Papa Francisco, pero bueno, ni siquiera esos 110 son de su misma sensibilidad, ¿no?, como podríamos decir. Entonces yo creo que no va a ser, vamos, no espero grandes sorpresas en el próximo Papa, no espero sin duda una enmienda a la totalidad al papado de Francisco, no espero una censura de estos últimos años de papado,
de verdad, porque creo que la Iglesia, como no anda en intereses ideológicos, pues no creo que haya muchos vaivenes, ¿no? Yo, desde luego, animo a todos los católicos a que recemos desde ya pues, por nuestro futuro Papa, que insisto, no creo que nos dé una gran sorpresa. No sé, en el Colegio Cardenalicio hay unos cuantos cardenales españoles, pues no sé si tendremos un futuro Papa español, pero bueno, en cualquier caso, sea quien sea, hay que rezar por él y que sepa que tiene pues, todo nuestro apoyo, igual que el Papa Francisco ha tenido. Bueno, Pablo, nos has dado el pie y hablaremos de ello en profundidad, pero no quiero despedirme de ti sin preguntarte qué apuesta tienes, si es que puedes darnos alguna apuesta sobre quién va a ser el sucesor del Papa Francisco. Pues mira, no tengo ninguna apuesta, la verdad. Además, hay una página web, ahora no os la puedo decir de memoria, pero hay una página web que se habilita cada conclave en el que te asignan un cardenal aleatorio para rezar por él, ¿no? Pues yo creo que es lo mejor que podemos hacer los católicos, rezar por el que sea. Y así además no tenemos ni grandes alegrías ni grandes decepciones, ¿no? Creo que es una cosa que nos deja el Papa Francisco, también como legado, amar a los pastores, rezar por ellos. ¿Cuánto lo ha repetido, no? Recen por mí, recen por mí, recen por mí. Pues lo estamos haciendo por él, sin duda, y por su sucesor, que sea quien sea, va a tener todo nuestro apoyo. Y ya última pregunta, Pablo, y te dejamos tranquilo. Estamos en un mundo volátil. Ahora mismo tenemos bastantes guerras, no únicamente las dos de las que se están hablando en activo. Y quería preguntarte, sea quien sea, ya no nos vamos a meter en nombres, ¿qué debe hacer el próximo representante de la Iglesia Católica ante un mundo que, lejos de prometer ser más tranquilo, promete ser justo lo contrario, totalmente más volátil? Claro, creo que el Papa tiene esa voz autorizada, ¿no? En los últimos conflictos, tanto en Ucrania como en Palestina, la Franja de Gaza, hemos visto cómo la voz del Papa ha sido a veces la voz de, en fin, la soledad del desierto, ¿no? Y precisamente creo que el próximo Papa tiene que seguir esa línea. Vamos, creo que el Papa Francisco ha atinado mucho en el tono y en la forma al denunciar pues, la guerra, ¿no? Algunos se escandalizaban porque el Papa quería la paz en Oriente Medio. Pues claro, ¿qué va a querer el Papa, no? Quería que se librasen todos los rehenes, ¿no? Israelíes que tiene Hamás. Pues claro, ¿qué va a querer el Papa, no? La paz para Israel, por supuesto. El Papa quería pues, que no aumente el gasto de defensa en Ucrania. Pues claro, el Papa quiere que no se paguen muchas armas. Entonces yo creo que el próximo Papa tiene un ejemplo, ¿no? También de valentía en un mundo pues, tan violento a veces, del Papa Francisco. El Papa Francisco ha pedido la paz, ha pedido por el bien, ha pedido por la convivencia, y creo que ahí está el mensaje de la Iglesia, que es un mensaje quizás antiintuitivo. Nuestra política no nos llama a eso, sin duda el mundo no llama a eso, pero creo que el Papa efectivamente debe diferenciarse de los líderes ideológicos y mantenerse, en fin, en su petición de paz. El Papa Francisco lo ha hecho y ahora la paz es para él, y esperemos que el próximo que venga siga esta línea. Pues Pablo, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. A vosotros. Un abrazo. Abrazo. Nosotros seguimos, vamos a ir a una breve pausa de publicidad y a la vuelta vamos a seguir comentando todas las reacciones que ha habido tanto en España como a nivel internacional de esta triste noticia y, por supuesto, pues de qué va a pasar ahora con la Iglesia Católica tras la muerte del Papa Francisco. Una raya para aguantar la fiesta, otra para sentirte valiente, pero al final la cocaína termina haciéndote pagar un precio mucho mayor del que imaginas. Detrás de esa aparente diversión se esconden noches de insomnio, peleas familiares y amistades rotas. Piensa en tu familia, en los planes que tenías para tu futuro, en los momentos que querías compartir con tus amigos. La cocaína acaba con todo eso. Esta droga no entiende ni de clases sociales ni de edades. Engancha, manipula y lo destroza todo. Cada raya que te metes es un golpe a tu libertad y a tu salud mental. No dejes que la cocaína te robe lo más valioso que tienes, tu vida y la de quienes te rodean. Plan Regional contra las Drogas, Comunidad de Madrid. Ya estamos de vuelta en ese programa Dando Caña especial, por desgracia, por la muerte del Papa Francisco a los 88 años de edad. Como decíamos, estamos muy pendientes de las reacciones y ya tenemos otra
que es que España, el Gobierno de España ha decretado 3 días de luto oficial por la muerte del sumo pontífice. Ha sido Félix Bolaños, el ministro de Justicia, el que ha comparecido en una declaración institucional hace apenas unos minutos, donde ha asegurado esto, que se decretaban 3 días de lutos, y también ha asegurado que el pontificado del Papa Francisco ha supuesto un impulso renovador y reformista para la Iglesia Católica y que va a dejar un legado para toda la historia. Yo creo que lo del legado es algo que, tanto de un lado como de otro, seas católico o ateo, creo que es algo que todo el mundo tiene en común, ¿no? Que el Papa Francisco ha supuesto de verdad un antes y un después en la Iglesia. Lo estábamos comentando y de nuevo, para sobre todo aquellos espectadores que se acaben de incorporar a esta transmisión, se puede pensar lo que se quiera con respecto al Papa Francisco, pero hay un hecho que es absolutamente innegable, que es el hecho de que ha sido rompedor, que ha sido distinto. Ya depende de dónde se encuentren ustedes, puede haber sido distinto para bien, distinto para mal, o a lo mejor en algunas cuestiones distinto para bien y en otras distinto para mal. Funciona así, pero creo que la conclusión común, y lo hemos estado comentando, y creo que como bien nos contaba también Pablo, que vamos a oír en todos los medios durante estas semanas, es que al final ha sido un hombre que ha tratado de romper con lo que han sido los últimos años al frente de la Iglesia Católica, y que desde luego, tanto si ha sido para bien como para mal, lo ha conseguido sin ninguna duda. Tenemos también conexión ahora en directo con Jaime Mayor Oreja, presidente de NEOS, también para hablar sobre este asunto, sobre el fallecimiento del Papa Francisco. Muy buenos días, Jaime. Muy buenos días. Bueno, como decimos, el Gobierno ha decretado 3 días de luto oficial aquí en España, y ha sido el ministro Félix Bolaños el que ha dicho que el Papa Francisco deja un inmenso legado en la Iglesia y en toda la sociedad de todo el mundo. Bueno, para los que creemos y no escondemos la fe y tratamos de actuar en consecuencia, pues qué duda cabe que ha muerto el vicario de Cristo. Y evidentemente, como muy bien se decía, pues cada uno tiene una determinada opinión. Hay muchas personas que de alguna manera piensan que sin duda ha sido un papado diferente. Pero ¿quién de nosotros tiene la capacidad de poder enjuiciar un papado con las limitaciones que todos tenemos cada uno de nosotros? Lo que sí creo que hoy hay que quedarse con lo fundamental, que él ha sido el Papa de una etapa difícil de Occidente. Vivimos el final de una etapa de Occidente. Y es evidente que él ya ha predicho en su momento que vivimos casi en una atormentada preguerra mundial y que vivíamos un cambio de época. Bueno, fue en ese sentido capaz de tener ese diagnóstico. Yo creo que hay un sector de los católicos que están absolutamente impresionados por la personalidad de este Papa, y yo creo que todos, absolutamente todos, tenemos que saber, si tenemos fe, en valorar que ha muerto un nuevo Papa, un Papa que sin duda ha sido distinto, diferente, y que el Espíritu Santo es el que tiene que marcar evidentemente el acierto de su etapa y de su periodo. Bueno, nos comentabas, Jaime, que efectivamente Francisco no lo ha tenido nada sencillo, porque estamos en una época muy complicada, como decías, para Occidente, y lo hemos comentado durante el programa de hoy, la cosa no parece que vaya a mejorar, al menos al corto plazo. Se está intentando, pero desde luego la mejora aún se tiene que ver. ¿Qué características crees que debe tener el nuevo Papa para poder afrontar lo que sin duda prometen ser unos tiempos inciertos? Bueno, yo soy incapaz de poderlo decir porque, primero, gracias a Dios yo no estaré en el cónclave y no tengo esa enorme responsabilidad, pero qué duda cabe que va a ser una decisión fundamental no solo para la Iglesia, sino para ese final de etapa de Occidente. No de Occidente, sino final de una etapa de Occidente. Lo que hace falta es que las conciencias de los cardenales, los que van a decidir ese nombramiento, esa designación, estén iluminadas por el Espíritu Santo y realmente aciertan. Lo único que sí puedo simplemente insistir es que, como bien apuntaba su pregunta, el momento va a ser decisivo y determinante para el futuro de una cultura occidental basada en fundamentos cristianos. Y yo creo que seguro que el nuevo Papa
va a tener un enorme, un infinito reto, de enorme dificultad al que todos, como al anterior, tenemos que saber sumarnos y apoyar, sean cuales sean sus decisiones y sus determinaciones, porque está representando a Cristo en la tierra. Bueno, todavía no sabemos quién va a ser el sucesor del Papa Francisco al frente de la Iglesia Católica, pero le quería preguntar, ¿usted cuál cree que son ahora los retos, los frentes a los que este nuevo, el futuro pontífice nuevo tendrá que hacer frente como nuevo Papa de la Iglesia Católica? Bueno, sobre todo yo creo que la gran transformación de Occidente. Vivimos el final de una etapa de Occidente. Yo creo que vivimos el final de una etapa de lo que significa Occidente, Europa, España. No vivimos cualquier momento de la historia. Entonces, el principal reto del Papa es acompañar a ese cambio, a esa transformación, no discernir lo que es bueno y nuevo y lo que es malo y nuevo. Es decir, de alguna manera hace falta una tarea de discernimiento más que nunca en esta etapa histórica. Nosotros, los que nacimos en los años 50, ya habíamos tenido las guerras, habían determinado el presente que vivimos. Ahora no sabemos en qué momento de la historia vivimos. Lo que sí intuimos es que, como antes he dicho, es un cambio de una etapa y eso significa que la Iglesia tiene un papel muy relevante para orientar conciencias a los católicos y a los no católicos. Pero qué duda cabe que la decisión del nuevo Papa pues es fundamental, precisamente por lo que acabo de señalar, que es lo que es, y ya dijo el Papa, un cambio de época. Creo que precisamente con lo que usted acaba de señalar también, ahora mismo quizá lo que se requiere por parte de la comunidad católica y la comunidad cristiana es que independientemente de quién sea el nuevo sumo pontífice, pues todos podamos sumarnos a ese mensaje de unidad, de acompañamiento a ese sumo pontífice. Y venimos de una época como la Semana Santa, una época que invita a la reflexión y quiero seguir profundizando en ello, porque en este lunes de Pascua, ¿qué reflexión podríamos transmitir a todos aquellos miembros de la comunidad católica y cristiana que nos están viendo para poder acompañar de la mejor forma posible al siguiente Papa? Bueno, con las conciencias rectas de quienes profesamos una fe y que tenemos la obligación, más que ninguna otra persona en nuestra sociedad, en ir a la profundidad de los problemas que tenemos delante de nosotros. Hace falta conciencias claras, conciencias que busquen la verdad. Y eso es lo que nos debe unir al sumo pontífice en esta etapa tan peculiar. A mí me ha parecido providencial que también ha muerto justo en la madrugada del domingo de resurrección. Es decir, muere entre domingo y lunes. Es como si fuese algo así como un recordatorio de la importancia del momento, ¿no? Nosotros acabamos de presentar un documento de NEOS, de la Fundación Una Alternativa Cultural sobre Fundamentos Cristianos, hablando de España y diciendo que estamos en el abismo y que estamos viviendo el final de una etapa de Occidente. Por eso la muerte del Papa confirma la transformación que estamos viviendo. Y hace falta que los católicos seamos conscientes del momento tan trascendental y por ello de la tarea tan trascendental que va a tener el nuevo pontífice en este mundo que está en estos momentos tan desnortado, sin falta de dirección, con falta de dirección. Y es lo que yo únicamente puedo apuntar, ¿no? El momento de transformación, el reto del cambio en el que estamos viviendo y desear que acierte el próximo Papa para poder orientar al mundo católico y al mundo en su conjunto. Pues Jaime, muchísimas gracias por atendernos hoy. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Y nosotros seguimos muy pendientes de esas reacciones. Ahora mismo está compareciendo José Antonio Fuster, portavoz nacional de Vox. Vamos a escucharle porque ha empezado dando el pésame por la muerte del Papa Francisco. Era en esa época el número 2 del Partido Socialista,
de la total confianza del número uno de la trama de corrupción, el presidente Sánchez, y siendo usted miembro activo de UGT, ¿qué gestiones conoce que estuvieran relacionadas con el Gobierno, con el PSOE o con su sindicato? O, por ejemplo, otra pregunta, ¿qué contenía el sobre con documentación que tuvo que llevar a su hermano Koldo? Creo que en la República Dominicana, ¿no? ¿Por qué salió? Esta otra pregunta que podríamos hacer al ministro Puente, que le haremos al ministro Puente. ¿Por qué salió a defender a Jessica y a Ábalos, a pesar de las pruebas más que evidentes que había en aquel momento y que la UCO ha confirmado? O también otra pregunta que me parece de un alcance muy relevante. ¿Por qué no dio un paso más en la investigación a la luz de las irregularidades demostradas en la auditoría encargada por el ministro Puente, por él, en Renfe? Y digo un paso más porque la auditoría, su auditoría, no decía absolutamente nada sobre la contratación de Jessica Rodríguez en INECO, ni tampoco... Bueno, en estos momentos el portavoz nacional de Vox se encuentra analizando los diferentes casos de corrupción que rodean España, que es los temas que básicamente hablamos todos los días, porque no son pocos precisamente, pero hoy sí que nos queremos centrar en la muerte del Papa Francisco. Como decimos, reacciones ha habido muchas y a lo largo de la mañana hemos ido conociendo pues, las diferentes de los distintos líderes políticos. Pedro Sánchez, a través de la red social X, ha lamentado el fallecimiento del Papa Francisco y ha querido destacar su compromiso con la paz, con la justicia social y con los más vulnerables, asegurando que deja un legado profundo. También María Jesús Montero, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, ha lamentado su muerte y ha asegurado que la historia lo recordará como un hombre bueno, justo y que siempre estuvo al lado de los más débiles y de los más necesitados. También Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, mediante un tuit, ha lamentado también el fallecimiento del Santo Padre, asegurando que estuvo peregrinando en Santiago de Compostela y que ha servido al mundo y a la Iglesia desde sus convicciones y pensamientos hasta el último instante. Por otro lado, Santiago Abascal, el líder de Vox, también ha querido lamentar el fallecimiento del Papa, uniéndose a las oraciones de los millones de católicos por todo el mundo, asegurando que descanse en paz el alma del Papa Francisco. Y aquí en España, Isabel Díaz Ayuso, aprovechando un acto que tenía esta mañana, también ha querido dar el pésame a todos los católicos por la muerte del Papa, asegurando y confirmando que también se decretaban 3 días de luto oficial en la Comunidad de Madrid por la muerte del Papa Francisco. Queremos transmitir nuestro pésame y el mío propio, el pésame de todo el Gobierno de la Comunidad de Madrid a los 1.400 millones de católicos de todo el mundo por la muerte del Papa Francisco, el primer pontífice hispanoamericano. Desde hoy vamos a decretar 3 días de luto, como hemos hecho con los 2 anteriores papas. Bueno, pues hemos visto esto, por supuesto, a nivel nacional, pero también ha habido reacciones a nivel internacional. Estamos hablando de que España ha declarado 3 días de luto. En Italia ha ocurrido exactamente lo mismo y además se han suspendido 4 encuentros de la Serie A, de la Liga de Fútbol Italiana, que puede parecer en estos momentos que es una cuestión trivial. Bien, pues si recordamos la figura del Papa Francisco, sabremos que era un gran apasionado del fútbol, un gran apasionado de la pelota y, por tanto, pues bueno, también existe este homenaje por parte del deporte rey hacia el Papa. Bien, reacciones, por tanto, por parte de las figuras internacionales. Pues empezamos precisamente con Italia, porque Giorgia Meloni nos comentaba en su cuenta oficial de X que el Papa Francisco ha regresado a la casa del Padre. Nos deja un gran hombre y un gran pastor. Tuve el privilegio de disfrutar de su amistad, de sus consejos y de sus enseñanzas que nunca fallaron, ni siquiera en los momentos de prueba y sufrimiento. Pidió al mundo recorrer un camino que no destruya, sino que cultive, repare y proteja. Y nos pide que caminemos en esa dirección para buscar el camino de la paz. Y de Italia nos vamos a Washington, porque la Casa Blanca sí que ha tuiteado además con 2 fotografías en los que se ve al Papa Francisco junto al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ahí lo están viendo en sus pantallas, y también con la última y reciente visita por parte de J.D. Vance, deseando al Papa Francisco que descanse en paz. El propio vicepresidente de los Estados Unidos aseguraba que
en esa última visita que había realizado al Sumo Pontífice. Es cierto que le había notado pues ya que la enfermedad iba avanzando, pero aún así también ha sido una gran sorpresa para él. Nos vamos ahora con Ursula von der Leyen, porque la presidenta de la Comisión Europea asegura que el mundo llora el fallecimiento del Papa Francisco, que inspiró a millones, mucho más allá de la Iglesia Católica, con su humildad y amor tan puros por los menos afortunados. Sus oraciones están con todos los que han sentido esta profunda pérdida y pide también que encuentren consuelo en la idea de que el legado del Papa Francisco continuará guiándonos a un mundo más justo, pacífico y compasivo. Y finalmente nos vamos a nuestros vecinos, a Francia, porque el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, asegura que desde Buenos Aires a Roma el Papa Francisco quiso que la Iglesia llevase alegría y esperanza a los más pobres. Esto une a los humanos entre sí y con la naturaleza. Ojalá que tal esperanza reviviera perpetuamente más allá de él. Nuestros pensamientos están con todos los católicos y mundo doliente. Y bueno, quizá es triste hablar de ello en este sentido, pero parece que se necesitan tragedias como las que hemos visto en el día de hoy para que todos los políticos, independientemente del país, independientemente de la ideología, pues remen todos a una, porque sí que es cierto que independientemente del espectro en el que se encontraran todos estos políticos, todos ellos han tenido muy buenas palabras con respecto a un Papa Francisco que quizá se le ha acusado muchas veces de estar demasiado involucrado en la política, pero que cuando ha llegado la hora de la verdad, como mínimo ha existido ese respeto a la figura de la Iglesia que ha supuesto el Papa Francisco durante todos estos años. Y también tenemos reacciones no solo de los políticos, sino de la gente de la calle, de la gente de propio pie, sobre la noticia con la que hemos despertado esta mañana, sobre el fallecimiento del Papa Francisco. Sí, nos acaban de noticiar de que murió, no lo sabíamos, porque lo vimos que en la televisión, que había saludado a la gente, todo. Y que estaba recuperándose de a poco, pero se estaba recuperando. ¿Fue quizá una manera de despedirse del pueblo? Sí, creo que sí, y justo en una fecha tan importante, ¿no es cierto? Pero ¿Qué bueno. legado ha dejado el Papa? Y yo supongo que en la Argentina ha dejado un legado muy importante porque asistía mucho a la gente humilde y no era un hombre que le gustaran ni los lujos ni nada por el estilo. Combatía todo eso, era un hombre más austero, más humilde. Todos los creyentes, pues es una noticia muy triste. Vengo por eso a pedir por eso y bueno, preciso en el año del jubileo. No lo sabía. ¿No te había enterado? Acaba de fallecer. No lo sabía, soy mexicana y no vi noticias, solo vine a visitar, no sabía que había fallecido. Pues ha fallecido hoy el Papa. Oh, qué impresión, es una impresión fuerte. Inesperado. Muy inesperado, sí, no lo sabía. Le ha mostrado a mucha gente lo que era vivir en libertad. Sí, ha ayudado mucho. Sí, ayudaba mucho a la gente humilde. Ayudaba muchísimo a la gente. Que no puedo decir nada, me ha dejado frío. Pues bueno, pedirle mucho a Dios por su descanso eterno. Bueno, pues de nuevo unanimidad absoluta, independientemente de la nacionalidad de la que nos estuvieran hablando, las distintas personas de a pie que efectivamente han querido rendir también ese homenaje a un Papa Francisco al que de nuevo vimos en el día de ayer realizar la bendición y que fue una bendición de hecho que realizó así. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Bueno, esto fue justamente ayer por la mañana en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. El Papa Francisco dio la bendición Urbi et Orbi, que es un acto más de cada domingo de resurrección. Es algo que tradicionalmente hace la Iglesia Católica todos los domingos de resurrección. Y ayer se encontraba allí dando la bendición Urbi et Orbi a todo el mundo que fue a la Plaza de San Pedro a verle, a poder recibir esta bendición, incluso a todos los que desde casa también la vieron porque fue retransmitida por muchas personas y justo fue también cuando se reunió con J.D. Vance. No sé si fue ayer o antes de ayer. Sí, con Vance fue el sábado y si no me equivoco, bueno, efectivamente la bendición fue el domingo, sí. Así que bueno, sí que lo hemos visto en las imágenes, como después de dar esta bendición también había estado realizando una vuelta con el Papa Móvil. Al final, pues yo creo que mostrando esta imagen que ha querido demostrar desde un comienzo, la de un Papa cercano, la de un Papa que está con la gente, incluso pues en sus últimos momentos se ha visto como ese es un rasgo que le ha definido hasta el final y del que ha querido pues presumir hasta el momento.
Yo tuve la suerte, no, porque no quiero dejarlo pasar este programa esta mañana, de ver al Papa Francisco en la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud, que tuvo lugar el año pasado en Lisboa, en Portugal. Y me llamó mucho la atención, yo nunca había ido a una JMJ, fue la primera vez que fui, y sí que me llamó mucho la atención, para bien, me tocó bastante, cómo quería que todos los jóvenes nos acercásemos a la Iglesia, como nos decía, id a la Iglesia, rezad, confiad mucho en Dios, acercaros a Él, y decía mucho, hagan ruido, yo creo que hasta el final Él ha hecho ruido. Sí, totalmente. Yo creo que al final pues es lo que se buscaba, es lo que él buscaba de forma individual y también lo que buscaba en toda la comunidad católica, especialmente pues en esos jóvenes, ¿no? Que al final son el futuro de la religión y por supuesto quería lanzar este mensaje. Tenemos conexión en directo también con otra persona que aquí hace bastante ruido para bien, que es Julio Ariza. Julio, ¿qué tal? Espero no hacer ruido. Espero decir algo útil. Seguro que sí. Yo estoy rezando por el alma del Papa Francisco y porque esa palabra que él usó tanto y que a mí me encanta y que también espero para mí, que es la misericordia, pues Dios la tenga con él, tenga misericordia con él como espero que la tenga con todos nosotros. Yo creo que es lo mejor que puedo decir. Yo creo que no hay que dar nunca, por supuesto, que nadie está ya en el cielo después de morir, sino que lo que más bien hay que hacer es rezar todo lo que se pueda para que Dios aplique la misericordia divina, que es infinita, y acabe en el cielo, ¿no? Eso es lo primero que humanamente se me ocurre, y desde el punto de vista sobrenatural lo más importante. Lo demás son juicios históricos, ¿no? Juicios históricos en los que pues, algunas de las cosas que Jorge Mario Bergoglio inspiró y comentó, pues yo no puedo en absoluto estar de acuerdo y puedo estar incluso enormemente triste de que se dijeron algunas cosas, y pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando él va a Canadá y pide perdón por los abusos que habían cometido los sacerdotes católicos en los orfanatos con los niños de los indios, y exigió que se pidiera perdón, y él mismo pidió perdón por esos abusos. Hace escasos meses el gobierno de Canadá ha reconocido que eran falsas las acusaciones y que no se había encontrado absolutamente ningún cadáver de ningún niño asesinado por los sacerdotes católicos en esas misiones, y por supuesto no había ninguna prueba en absoluto de que hubieran cometido abusos con esos hijos de los indios canadienses. Y a mí eso pues me produjo una enorme tristeza, y sobre todo, pero me dio gran alegría que el gobierno canadiense tuviera el valor de pedir perdón por esas acusaciones falsas que habían promovido por todo el mundo y que habían desprestigiado nuevamente a la Iglesia, y especialmente a los sacerdotes, a tantos sacerdotes buenos y a tantos misioneros que hay en la Iglesia. Me dio mucha pena, muchísima lástima, y yo lo lamento especialmente, que el Papa Francisco exigiera la petición de perdón a los españoles por la evangelización de México y del resto de América hispana. ¿Por qué? Porque, hombre, los jesuitas, entre otros, como él lo era, habían participado en la evangelización y habían edificado una civilización allí, superando las enormes matanzas, los enormes disparates que cometían los aztecas, las tribus indígenas, fruto de las cuales la conquista española allí fue posible, porque si no hubiera sido por los disparates y los crímenes y las aberraciones que cometían, especialmente los aztecas, no hubiera sido posible que unos pocos hombres hubieran conquistado millones. Solo el hecho de que reconocían otros indígenas esos crímenes y esa crueldad se pusieron de parte de los conquistadores españoles y permitieron el avance por aquellas tierras y hacia todo el sur, desde California hasta prácticamente la Patagonia. Bueno, son muchas cosas las que recuerdo ahora mismo. Recuerdo cómo calificó en un momento determinado a las mujeres que tenían muchos hijos de conejas. Recuerdo cosas que me da pena recordar, pero creo que debo recordarlas, insistiendo en que lo más importante para mí es rezar por él,
como ser humano, como lo será para cuando yo fallezca o cuando fallezcamos cualquiera de nosotros, que como él vamos a necesitar la infinita misericordia divina. Pero no puedo dejar de decir y de subrayar que hubo cosas que me entristecieron mucho durante su pontificado y las tengo que contar. No me queda otro remedio de contarlas en honor a la verdad, porque los dividamos porque sí. Esas portadas que estoy viendo por todas partes, el Papa transformador, el Papa... La única transformación que la Iglesia pide es la transformación del alma de los hombres, una transformación profunda para el encuentro con Cristo. Y es la única transformación a la que estuvieron llamados los apóstoles, y de predicar el Evangelio y contárselo al mundo, ¿no? Que ha habido un ser humano que además es Dios y que ayer se conmemoró su resurrección, nada más y nada menos. Eso sí que fue transformación y eso sí que cambió el signo de la historia. Me preocupa y me da también pena que justamente esos ditirambos, esas coatos, esos elogios sin sustancia provengan precisamente de los que han promovido la muerte de los niños no nacidos, de los que han promovido que los niños puedan ser niños pequeños adoptados por parejas homosexuales, de los que han promovido que los padres cada vez tengan menos derecho a elegir la educación de sus hijos. Me da muchísima pena que no estemos recordando la muerte de tantos cristianos que han sido crucificados materialmente en Irak, en Siria, que han sido quemados vivos, ellos y sus familias, ante el silencio y la pasividad de las Naciones Unidas, muchas veces de los propios líderes de la Iglesia Católica. Me da mucha pena que no estemos recordando que hay millones de católicos en China que están sometidos a la bota del poder absoluto y criminal de Xi Jinping y del Partido Comunista Chino, que hasta impone a la Iglesia allí quiénes deben ser sus obispos, metiendo en la cárcel a aquellos que no se atienen al mandato del Partido Comunista. Me da pena también no recordar en este momento los sacerdotes e incluso obispos que están en la cárcel en Nicaragua en este momento. En fin, tantas y tantas cosas que componen lo que sería una visión global de la Iglesia a partir del fallecimiento de un hombre que ha sido el Santo Padre y que ha sido el Papa de la Iglesia. Pero creo que no poner el contexto total de todo eso, no explicar ciertas cosas, carecería de verdad y de autenticidad. Y yo, desde luego, no estoy por hacer una intervención buenista, sino explicarla, no solamente mis sentimientos, sino también contar algunas de las cosas que me han sorprendido durante este papado, que yo calificaría del papado de la confusión, pero también lo calificaría del papado de la misericordia, que creo que es lo mejor que ha tenido este Papa durante su pontificado. Insistir en la misericordia, porque insistir en la misericordia es insistir en la esperanza. Sin creer en la misericordia no hay esperanza. Así que eso para mí es el punto más positivo y más interesante del papado de Jorge Mario Bergoglio, al que Dios tenga en su gloria. Bueno, Julio, y con respecto a esa reflexión que hacías y lo que nos proponías, Marién y yo estamos embarcados en una misión que es complicada, que es que además de contar, por supuesto, lo que está ocurriendo, pues también tenemos que preguntarnos qué es lo que va a ocurrir a partir de ahora. Y con respecto a lo que nos contabas, yo creo que la duda que nos surgía es qué rasgo principal... Sé que esto es complicado, pero ¿qué rasgo principal es el que debería tener el siguiente sucesor del Papa Francisco? ¿Debería ser esa misericordia de la que nos estabas hablando al final? ¿O quizá, en relación a lo que nos estabas contando, debería ser quizá la fuerza? No creo que haya una oposición real entre los dos conceptos. Es decir, la misericordia es aplicable a Dios. Dios es infinito. Y solamente un ser infinito puede perdonar una acción que sea infinitamente culposa, puesto que el objeto de la acción, que es Dios, es infinito. El pecado solamente lo puede perdonar Dios. Los hombres no podemos perdonar los pecados. Podemos perdonar los unos a otros nuestras ofensas, como exige el Padre Nuestro, pero nosotros no podemos perdonar los pecados del otro. Y, por supuesto, tampoco los propios. Así que el próximo Papa tiene que probablemente hacer un esfuerzo doctrinal
en indicar cuál es la moral y dónde está el bien y dónde está el mal, y aclarar muy bien cuáles son los 10 mandamientos de nuevo. Parecería una tontería tener que reseñarlos, pero es que se lo dijo Jesucristo al joven rico: ¿quieres ir al cielo? Cumple los mandamientos. Pues habrá que explicar cuáles acciones entran dentro del panorama de lo que son los mandamientos de la ley de Dios y cuáles no, y dejarlo claramente expuesto. Y yo creo que una insistencia en la caridad nos vendrá a todos muy bien, porque está muy bien eso de ser buenísimo, buenísimo, buenísimo y no soportar que alguien estornude a tu lado. Así que el tema de la caridad será muy importante, el tema de la misericordia, que va unido al de la caridad también, y luego el reconocimiento de las verdades históricas. Es decir, la Iglesia no puede ir contra sus propios actos. Es decir, la Iglesia española y el Papa en su momento declaró la Guerra Civil Española como una santa cruzada. La Guerra Civil Española produjo un montón de mártires a los que quemaron vivos, castraron vivos a obispos, a sacerdotes, violaron y mataron a miles de monjas. La Iglesia no puede dar la espalda a todos esos que dieron su vida por Dios en el marco de un odio a la fe como pocas veces se había visto en el mundo, que fue todo el comienzo de la Guerra Civil, los años anteriores, en los que ser cristiano era ya una causa suficiente para que te pegaran un tiro en la mitad de la calle. A todo eso no puede renunciar la Iglesia, a esa verdad. Esas cosas son verdad. Esas cosas son verdad y forman parte, por ejemplo, de las cosas que están ocurriendo en torno al Valle de los Caídos en este momento. Es decir, no puedes abandonar la verdad en aras de una especie de conseguir buenísimamente que la gente... pues que nos tenemos que querer mucho, sí, eso está muy bien. Pero yo quiero contar la verdad y que el otro también asuma la verdad, porque si no asume la verdad, ese amor nunca va a ser auténtico, ¿no? Yo creo que el Papa, ojalá sea el Papa de la caridad, del amor, del encuentro, pero también sea el Papa de la claridad y no de la confusión, de la claridad. Pues Julio, nos quedamos con ese mensaje que has dado sobre la caridad y la misericordia. Caridad y claridad. Las con dos L cosas. y sin L. Caridad y claridad. Y por supuesto siempre confiando en la misericordia divina, porque si no estamos jodidos. Pues más claro. Oye, yo ya cierto, no te puedo decir nada. Estáis haciendo un programazo, os felicito. Muchas gracias, Julio. Y ojalá que podamos completarlo. Ahora vienen días de muchísima información, de muchas opiniones. En general, nos vamos a encontrar con que van a opinar muchos que no tienen la más remota idea de en qué consiste ni la Iglesia Católica, ni cuáles son sus fines, ni les interesa un bledo. Solo les puede interesar para justificar sus propias acciones o para destruir lo que queda de la Iglesia. Y yo esos no les quiero escuchar mucho. Por eso cuando veo en los principales portales, digamos, anticatólicos, la información que está saliendo sobre la muerte de este pontífice, pues me echo las manos a la cabeza, porque, te da una idea también de cuál es la verdad de este momento. No hay más que ver esos titulares y, y uno se sorprende bastante. Pues sí, por desgracia, sí. Pues muchísimas gracias, Julio, por atendernos y estar con nosotros esta mañana. Un placer. Muchas gracias. Un abrazo. Y quien sigue ahora analizando y viendo un poco qué va a pasar con la Iglesia Católica tras el fallecimiento del Papa es justamente la Conferencia Episcopal Española. Vamos a escuchar un rato esa señal en directo para conocer también cómo la conferencia se va ahora a posicionar sobre esta nueva etapa de la Iglesia. Del mensaje evangélico lo ha subrayado el Papa especialmente. Y con un criterio evangélico, también el Papa
pues ha hecho realidad lo que dice Jesús en el Evangelio, que los preferidos son los pobres, los marginados, los excluidos, entendiendo la pobreza en un sentido amplio, no solamente material. Repito, pues ese gesto que quiso tener desde el primer momento, pues con los presos, ¿no? Con los emigrantes estaba ese anteproyecto de viaje del Papa a Canarias para encontrarse con el problema de la inmigración. Recordamos todos su mensaje, su viaje testimonial a Lampedusa. Y a nivel de Iglesia, como no, subrayar igualmente pues la preocupación, toda su preocupación por la sinodalidad como expresión de la comunión de la Iglesia, Y todo eso unido también estaba en su lema episcopal, en su lema papal, pues con la misericordia. La misericordia, que es aplicar la mirada de Dios al tiempo que vivimos, a los demás. Y como fruto de esa misericordia y como también documento casi de maduración y de conclusión de ese pontificado, pues la encíclica Dilexis Nos, ¿no? Sobre el corazón de Cristo, donde el Papa, yo creo que abrió su corazón, su espiritualidad profunda como jesuita. Sabemos cómo está vinculada al carisma jesuítico esa espiritualidad del corazón de Jesús, y ahí el Papa, yo creo que tiene como una síntesis teológica, espiritual y de su propia espiritualidad. También subrayar en esta primera valoración, tiempo habrá para ir desgranando y subrayando otros aspectos, pues las reformas que él ha llevado adelante en este tiempo de pontificado. Reformas en el ámbito, estoy con ustedes, en el ámbito pues de la comunicación, donde poniendo a un laico al frente pues del dicasterio de la comunicación. También una reforma pues de y una preocupación de la estructura económica de la Santa Sede, pues movida por criterios de transparencia, por criterios de corresponsabilidad, por criterios también de gestión, de racionalización, de gestión en el gasto. Y también, claro, la reforma, lo dijo él desde el principio casi de su pontificado, pues sobre la curia romana, la estructura de la curia romana, con la nueva Constitución Apostólica Predicate Evangelium, donde se ha hecho realidad esa, como también vinculándola con la sinodalidad, la coparticipación de laicos y de laicas en tareas de gobierno de la Iglesia. Y ahí pues hay signos pues muy proféticos, como la nueva prefecta del Dicasterio para la Vida Consagrada, como la presidenta de la Comisión del Estado de la Ciudad del Vaticano, 2 mujeres, y en otros dicasterios, ¿no? Entonces, también, fruto de ese anuncio de la evangelización, fruto del subrayado. Pues estas eran las palabras de la Conferencia Episcopal Española, y vamos a irnos un momentín a publicidad, y a la vuelta hablaremos de nuevas reacciones y también de cuáles van a ser los siguientes pasos después del fallecimiento del Papa Francisco. Bienvenidos de vuelta a este especial de Dando Caña por el fallecimiento del Papa Francisco. Estamos muy pendientes de las últimas reacciones por parte de líderes, no solo en España, sino también alrededor del mundo, y precisamente tenemos 2 reacciones recientes. La primera es de la familia real británica, en donde el monarca Carlos III aseguraba que la reina y él recordarán con particular cariño sus reuniones con su santidad durante los años, y además destacan la intención y el propósito del Papa por unir la Iglesia. Lo recordarán, dicen, con mucho cariño. Además, tenemos también la reacción del presidente de Ucrania, de Volodymyr Zelensky, que asegura que sabía el Papa Francisco cómo dar esperanza, aliviar el sufrimiento a través de la oración y
propagar la unidad, que rezó por la paz para Ucrania y los ucranianos y que junto a los católicos y todos los cristianos que admiraban al Papa Francisco, pues Zelensky se ha sumado a este pésame. Seguiremos pendientes, como les contábamos, de las últimas reacciones. Pero vámonos, Marien, con el ahora, porque vamos a ver qué es lo que va a ocurrir a partir de este momento. Pues mira, justo acabamos de conocer que hoy a las 8 de la tarde va a haber una ceremonia en el Vaticano para la constatación de la muerte del Papa Francisco y la posterior colocación de su cuerpo sin vida en el ataúd. El funeral no se sabe todavía el día exacto, el día oficial en el que se va a celebrar, pero sí que a partir de hoy se suelen dejar entre 4 y 6 días para poder acudir para que se celebre el funeral del Papa Francisco. Pero lo que sabemos es eso, que a las 8 de la tarde de hoy pues su cuerpo será velado allí en el Vaticano y que a lo largo de estos días pues sí que ya podremos conocer la fecha exacta en la que se celebrará su funeral. También hemos empezado el programa diciendo que todas las catedrales, las campanas de las catedrales han sonado en memoria del Papa Francisco 88 veces por la cifra de la edad con la que ha muerto, a los 88 años. Estábamos viendo ahora la Catedral de la Almudena, aquí en Madrid, donde han repicado las campanas en la catedral, y desde la Catedral también de la Almudena pues ha invitado a todas las parroquias de la diócesis a que se uniesen a este gesto en señal de respeto y de pésame por el fallecimiento del Papa Francisco. No ha sido solo la Catedral de la Almudena la que ha hecho este acto, sino también, por ejemplo, la Catedral de Oviedo, donde en señal de duelo pues han repicado esas campanas por el fallecimiento del Papa este 21 de abril. Y como decimos, ¿qué va a pasar ahora? Es una de las preguntas que nos hacemos todos. Todo el mundo sabe, ya conoce lo que es la fumata negra, la fumata blanca, pero sí que es verdad que no muchos saben qué es lo que ocurre dentro del Vaticano, en concreto dentro de la Capilla Sixtina, hasta que todo el mundo ve si hay fumata negra, si hay fumata blanca. Así que vamos a hacer un breve repaso de lo que va a pasar a continuación, cuáles son los siguientes pasos ahora que dar en la Iglesia Católica para poder saber quién va a suceder al Papa Francisco. El Papa Francisco ha fallecido hoy a los 88 años de edad. Un pontífice que transformó la Iglesia Católica. El mundo y en especial los católicos siguen conmocionados. ¿Pero qué ocurrirá ahora? En noviembre del 2024 el Papa Francisco aprobó una nueva edición del documento que regula el rito fúnebre tras la muerte de un pontífice. Ahora la persona que más peso tiene en la Iglesia pasa a ser el camarlengo, el funcionario de la corte papal que se encarga de administrar los bienes y los ingresos de la Santa Sede. A partir de hoy se organizan 9 días de luto y el camarlengo administra la Iglesia de forma temporal, pero sin tomar ninguna decisión. Tras esos 9 días, los cardenales son convocados en Roma, quienes serán los encargados de votar al nuevo pontífice. Pero las reglas para esto son claras. Solo pueden votar los cardenales menores de 80 años y el número de electores no puede superar los 120 cardenales. Durante la votación, la Capilla Sixtina se encuentra totalmente cerrada. Se realizan hasta 4 votaciones al día, 2 por la mañana y otras 2 por la tarde. Cada votación incluye escribir el nombre de un candidato en una papeleta y colocarla en la urna. Para ser elegido, un candidato debe reunir los 2/3 de los votos, pero de no lograrse, se repite la votación. Tras 3 días sin resultado, se hace una pausa de reflexión y de oración. ¿Y cómo se anuncia la elección del nuevo Papa? Cuando no hay mayoría, las papeletas se queman y aparece la fumata negra. Cuando hay elección, se genera un humo blanco, conocido como la fumata blanca, que anuncia al mundo que la Iglesia Católica tiene un nuevo pontífice. Hoy el mundo mira hacia el Vaticano y toda la Iglesia reza por el alma del Papa Francisco. Son aficionados del séptimo arte, del cine. Quizá recuerden que una de las películas más nominadas este año a los premios de los Oscar ha sido precisamente un film que se llama Cónclave, que habla pues precisamente de todos esos procesos tras la cámara, el momento en el que se sella el edificio en el que están todos los cardenales para elegir quién será el nuevo sumo pontífice. Desde luego un relato en el que sí que han buscado pues toda la precisión posible, pero que, como hemos visto y que, como saben ustedes, se han visto esa película, hay ciertas diferencias con respecto a lo que ocurre de verdad. Y bueno, no nos vamos a meter en toda esa polémica ni toda esa batalla que cinematográficamente
cinematográficamente nos venden para nombrar al nuevo Papa, pero lo que sí vamos a hacer, porque creo, Marién, que hemos estado hablando mucho del tema durante todo este programa, pero realmente, claro, lo nuestro ha sido muy sencillo, porque hemos estado preguntando a todo el mundo quién va a ser el siguiente Papa, pero nosotros no hemos dado nuestras apuestas. Hay varias, según los medios especializados, según lo que nosotros también pensamos, así que vamos a comenzar con ello hablando en primer lugar del cardenal Pietro Parolin, que tiene 70 años, tiene la nacionalidad italiana. ¿Y quién es? Pues es actualmente el secretario de Estado del Vaticano. Es un hombre que es reconocido sobre todo por su habilidad diplomática y su papel central en la gestión de los asuntos internos y externos de la Santa Sede. Su experiencia, ¿dónde reside sobre todo? Pues en relaciones internacionales. Y quizás su moderación podría posicionarle como un candidato capaz de mantener la continuidad y la estabilidad en la Iglesia. Pero Marién no es el único. Otro nombre que también resuena es el cardenal Matteo Zuppi de Italia, tiene 69 años y es el presidente de la Conferencia Episcopal de Italia. Y también miembro de una comunidad que es un movimiento internacional de laicos que se basa sobre todo en la oración, en los pobres y en la paz, que es un discurso muy parecido al del Papa Francisco. Es conocido, como decimos, por ese enfoque pastoral cercano y por su compromiso con las causas sociales. Y recientemente el ya fallecido Papa Francisco le encomendó una misión de paz en Ucrania porque destacó su capacidad para mediar en este tipo de conflictos tan complejos. Bueno, pues hemos hablado de dos candidatos italianos. Si te parece bien, Marién, nos seguimos quedando en Italia, que es el país que más favoritos tiene, pero con un cardenal que tiene 10 años menos con respecto a Matteo Zuppi. Hablamos de Pierbattista Pizzaballa, un hombre que se presenta como uno de los candidatos más jóvenes, que quizá es una de las bazas que también busca la Iglesia Católica. Su nombre ha estado resonando con más fuerza, especialmente desde que estalló el conflicto de Israel y Hamás el pasado 7 de octubre de 2023, y además desde que expresase el mismo su disposición a ofrecerse como intercambio a Hamás para liberar a los niños israelíes secuestrados y retenidos en Gaza. Un conflicto que, independientemente de si es él o es otro papa, desde luego va a tener un gran foco. Otro de los nombres que también resuena con fuerza es el del cardenal Luis Antonio Tagle de Filipinas, que tiene 67 años. Es prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y representa a la creciente comunidad católica asiática. Destacan de él su carisma y su experiencia pastoral en contextos diversos, y muchos aseguran que es un muy buen candidato para aquellos que buscan una iglesia un poco más abierta y más representativa, sobre todo a nivel global. Bueno, pues te parece bien, dejamos ya Italia y nos vamos a Hungría, porque ahí se encuentra uno también de los favoritos, que es Péter Erdő, y a sus 72 años es el arzobispo actualmente de Budapest y un destacado teólogo. Es un hombre que ha jugado un papel importante en el diálogo ecuménico, especialmente con las iglesias ortodoxas. Y lo cierto es que su liderazgo durante eventos internacionales como el Congreso Eucarístico Internacional de Budapest en 2021 demuestra su capacidad sobre todo para unir a diferentes comunidades de la fe. Hablábamos de que el Papa Francisco había también tratado de establecer lazos con religiones como el Islam. Bueno, pues en este caso Erdő podría hacer algo similar. Y el siguiente nombre también en esta lista de posibles sucesores al Papa Francisco es el cardenal Michel Czerny de Canadá. Tiene 78 años, así que se encuentra en el límite de edad para poder ser Papa. Ha sido una voz prominente en temas como la justicia social, la migración y sobre todo el medio ambiente. Y como decimos, su edad se aproxima mucho a ese límite para poder ser electo Papa, pero su dedicación a las causas humanitarias hacen que sea un muy buen candidato para dar una visión de una iglesia más comprometida sobre todo con los marginados. Bueno, ya hablábamos con Julio de la posibilidad, es cierto que quizá no está dentro de los más favoritos, pero de la posibilidad de un papa español. Bueno, pues nuestra elección podría ser la del cardenal Cristóbal López, que a sus 72 años es el arzobispo de Rabat. López Romero ha trabajado extensamente en contextos interreligiosos, especialmente en países, lo estábamos hablando también, de mayoría musulmana. ¿Su experiencia en qué reside? En el diálogo interreligioso de nuevo, y su enfoque pastoral en comunidades minoritarias que podrían aportar una perspectiva valiosa en un mundo pues que hablábamos que es complicado y que cada vez es más plural. Pasamos ahora a otro nombre, que es el de Robert Sara. Tiene 79 años, se acerca también a ese límite de edad para ser elector y es de Guinea. De ser elegido papa, podría ser el primer papa negro de toda la historia de la Iglesia Católica, y esto de una celebridad de la Iglesia
porque ha escrito muchos libros espirituales que han terminado siendo un bestseller. Además es conocido por su defensa del cuidado de la liturgia y de los sacramentos como respuesta al olvido de Dios que dice que tiene la sociedad actual en la que vivimos. Su liderazgo pues podría atraer a aquellos que buscan una reafirmación de las tradiciones de la Iglesia. Bien, pues hablábamos también del cardenal Fridolin Ambongo, que a sus 65 años pues buscaría precisamente lo que también podría estar buscando Robert Sarall, convertirse en el primer papa negro de la historia de la Iglesia. Es un hombre que tiene un prestigio consolidado en su país, que está marcado por las secuelas de una prolongada guerra civil, lo cual podría ser bastante útil a la hora de gestionar los conflictos que ahora mismo asolan a nuestro planeta. El cardenal Ambongo forma parte además del Consejo de Cardenales y es un candidato interesante. ¿Por qué? Pues especialmente considerando la creciente persecución religiosa que atraviesa su continente, donde, a pesar de todo, las vocaciones religiosas continúan en aumento en contraste con la tendencia decreciente de Europa, según los últimos informes, o al menos esto es lo que nos cuenta la agencia Fides. Y ya pasamos al último nombre de esta lista, Jean-Marc Avelin. Tiene 66 años y es de Francia, el único de esta lista que es de nuestro país vecino. Este cardenal ha ganado cierta visibilidad internacional gracias a su papel clave en la cumbre de las conferencias episcopales mediterráneas. Eso lo que ha hecho ha sido aumentar su perfil como posible candidato ahora a ser papa. Su enfoque pragmático y su capacidad para generar consenso en un contexto político y social lo hace mucho más atractivo como un nuevo líder eclesiástico. Además, mantiene una profunda conexión con su historia personal porque es hijo de inmigrantes y ha demostrado una gran fidelidad a los valores cristianos tanto dentro como fuera de la Iglesia. Así que todos estos son los nombres que a día de hoy están sonando para ser los sucesores del Papa Francisco al frente de la Iglesia Católica. No sé si, Sandro, tú tienes alguna apuesta, ¿te sonaba alguno de ellos? Pues mira, es que ya hemos destacado a 10 posibles papas, a 10 cardenales, y es cierto que es que además en nuestra profesión contamos con algo que se cuenta, que se llama, de hecho, el mal del periodista, el mal del comentarista, que es hablar de uno y que ocurra todo lo contrario. Muy mala suerte tendríamos que tener para que ninguno de esos 10 acabe siendo el próximo sumo pontífice. No me voy a mojar, voy a ser conservador en este sentido, pero lo que sí que voy a dejar claro, y precisamente quizás recogiendo esas similitudes que podía tener la película de Cónclave con la realidad para que sobre todo nuestros espectadores puedan entender lo que va a ocurrir en estos próximos días, es que lo que sí que es cierto es que, aunque no es como en la película, que no es una guerra encarnizada, estos procesos nunca son sencillos, hay que tener en cuenta una gran cantidad de factores. Hemos visto como cada uno de estos 10 cardenales destacaba por una cuestión de la que hemos estado hablando en el programa de hoy. No hemos visto realmente a ninguno que destaque en todas y cada una de las cuestiones que se necesitan o de los requisitos, principalmente porque es imposible, cada uno nos especializamos en lo que podemos. Entonces sí que es verdad que a la hora de poder elegir al próximo papa hay que tener en cuenta en qué está especializado cada uno, qué necesidades tiene la Iglesia y sobre todo qué experiencia tienen todos estos cardenales para poder elegir a la mejor figura posible. Nosotros les hemos soltado pues lo que puede ser el esquema básico de quiénes pueden suceder al Papa Francisco, pero no sería tampoco ninguna locura que haya algún nombre que se cuele y que perfectamente pues pueda optar a este puesto. Yo creo que aquellos que tienen, porque sí que es verdad que supongo que en casa lo sabrán, no se puede ser elegido papa con más de 80 años de edad. Hemos visto que hay algunos que tienen 78, 79 años y están al límite de no poder ser elegidos, y a mí personalmente me sorprendería mucho que alguno de ellos fuese elegido como papa, pero como decimos no es una decisión que nos corresponda a nosotros, ni mucho menos, con lo afortunadamente. Cual, no me gustaría tener esa responsabilidad, pero me sorprendería mucho. Me gustaría, la verdad, que fuese un papa español. Hombre, eso, claro, está esa ilusión, ¿no?, al final de que podamos ver a un papa español, pero sí que es verdad, y muchas veces hablamos de ello, pues precisamente en la política nacional o la política internacional, que muchas veces quizá por esa prisa de querer ver a lo mejor al primer papa negro de la historia, al primer papa español de la historia, pues muchas veces nos centramos en ese hecho, en el hecho de romper historia, y no quizá en presentar al mejor candidato posible. Entonces, yo soy el primero, y lo digo desde aquí, que quiero ver a un papa español, porque sería muy guay, la verdad, honestamente, pero sí que es verdad que cuando eso ocurra, queremos que sea el mejor candidato posible para que represente de la mejor forma posible precisamente, no únicamente a nuestro país, sino a toda la Iglesia Católica. Pero como decimos, esta no es una decisión fácil.
hay muchos cardenales, 120 si no recuerdo mal, los que acuden a la Capilla Sixtina, que se cierra por completo. Eso es como un secreto de... Sí, como nosotros que tenemos el secreto de profesión, pues ellos exactamente igual. Se cierra por completo y allí es cuando se elige al Papa, si ahí ya lo saben todos, si no hay acuerdo, se ve esa fumata negra en la Plaza de San Pedro y si hay acuerdo, esa fumata blanca. Como curiosidad, lo he querido buscar cuánto se tardó en elegir al Papa Francisco tras la muerte, tras la abdicación de Benedicto XVI, cuando abdicó, y no tardaron mucho, fue la 5ª votación, pero es verdad que ese cónclave se inició el 12 de marzo a las 6 menos 20 del año 2013 y el Papa Francisco fue elegido el día siguiente, el 13 de marzo, con lo cual a lo mejor se tarda pues al día siguiente o a lo mejor sí que se tarda un poquito más en saber quién va a ser el nuevo Papa que esté al frente de la Iglesia. Ahí yo estoy algo más pesimista, honestamente, porque... No, de verdad, yo sé que eso no suele triunfar demasiado a mí, pero es cierto, en este caso creo que es así porque... Si la memoria no me falla demasiado mal, que podría ser, pero yo creo que al final, cuando el Papa Francisco fue elegido, sí que su nombre sonaba con bastante fuerza. Creo que al final ahora estamos ante un ambiente mucho más abierto, con muchos más candidatos, y eso es lo que, precisamente de nuevo, recogiendo la trama de la película Cónclave, es lo que va a ir haciendo que poco a poco los candidatos vayan quedando hasta quedarnos con los 3 finales o los 2 finales, de donde saldrá finalmente el nombre del próximo Papa. Entonces, a ver, que de nuevo estamos hablando del mal del periodista y el mal del comentarista, todo sea que ahora haya un récord y sea el Papa más rápidamente elegido de la historia, pero es verdad que mi sensación personal, la que yo siento, es que se va a tardar más de lo que se tardó en elegir a Francisco, pero veremos. No me mires así, que puede ocurrir. Hombre, claro, sí, y por ocurrir puede ocurrir que el nuevo Papa no sea ninguno de estos nombres que le acabamos de dar. También puede ocurrir perfectamente. Entonces tienen todo el permiso del mundo para no escucharnos nunca más, al menos en esta cuestión. Espero que no, pero... Pero bueno, lo que sí es que al final esta es una elección que aquí quien tiene la última palabra son los cardenales y en concreto el Espíritu Santo, que los cardenales siempre lo llaman para que le invocan para que sea el propio Espíritu Santo quien decida quién está al frente de la Iglesia Católica, porque mejor que el de arriba no lo va a decidir nadie, eso está bastante claro. Desde luego, no, totalmente. Al final, pues es eso, nosotros podemos tener nuestras ideas, pensar quién es el mejor candidato posible, pero al final está claro que el mejor candidato posible va a ser quien lo decida precisamente, el propio Espíritu Santo, sin duda. No sé, compañeros, si nos podemos ir a una breve pausa de publicidad, pues nos vamos y a la vuelta seguimos comentando un poco cómo se va el Vaticano a organizar para el funeral y dónde va a ser enterrado, porque es una de las preguntas también que los católicos también nos hacemos ahora. Nada, unos minutitos de publicidad y a la vuelta seguimos comentando todo esto. Pues estas son ahora mismo las imágenes, es lo que está ocurriendo en directo en este programa especial por el fallecimiento del Papa Francisco. Estamos también pendientes de las últimas reacciones a nivel nacional e internacional, y una de las cuestiones de la que nos hablaba Julio precisamente mientras vemos estas imágenes de la Ciudad del Vaticano era sobre esa controversia que había ocurrido entre el Papa Francisco en su peregrinaje a Canadá. Bien, pues es que Canadá la semana que viene tiene unas elecciones generales y el hombre que busca arrebatar a Justin Trudeau el puesto de primer ministro de Canadá, Pierre Poilievre, acaba de escribir un tuit en el que precisamente habla de este episodio, asegurando que recuerda especialmente su llamada, entre comillas, peregrinaje de penitencia a Canadá, en el que buscaba comenzar un proceso de reconciliación por parte de la Iglesia con su apología, y cito, por el mal cometido por tantos cristianos contra los pueblos indígenas, es decir, Es decir, que Pierre ha debido escuchar a Julio y decir, bueno, esa es tu opinión. Lo que yo pienso es esto, así que bueno, disentimiento por parte del hombre que busca en menos de una semana convertirse en el nuevo primer ministro de Canadá. Estas son las últimas reacciones mientras seguimos buscando qué nos cuentan el resto de líderes, pero no es lo único de lo que vamos a hablar ahora mismo. Sí, porque también tenemos aquí reacciones en directo con las entrevistas que vamos teniendo a lo largo de esta mañana, y tenemos ahora mismo justo conexión en directo con Fernando Paz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fernando.
Hola, muy buenas tardes. Perdonad la imagen terrible, pero no hemos logrado no se preocupe. hacer otra cosa. No se preocupe. Bueno, nos despertábamos esta mañana con esa noticia, por desgracia, del fallecimiento del Papa Francisco, una noticia que muchos nos esperaban, porque ayer mismo le vimos dando la bendición Urbi et Orbi en la Plaza San Pedro, en el Vaticano. Pues así es. Bueno, el Papa lleva ya tiempo en un estado de salud precario. La verdad es que no parece haber sido su fuerte a lo largo, por lo menos, de los últimos años de su vida. Y ahí sí que ha sido un poco sorprendente. Tenía una visita esta mañana, sabemos, a primera hora y en fin, en las últimas horas, pues con el vicepresidente de Estados Unidos, y tenía una programación, en fin, que estaba prevista y lógicamente, pues no la ha podido cumplir. Ha sido, hasta cierto punto, una sorpresa por lo precipitado del final, ¿no? Bueno, estábamos comentando antes mi compañero Sandro y yo los posibles sucesores como nuevo papa ante la muerte del pontífice Francisco. No sé si usted tiene algún nombre o si cree que podríamos ver ahora al frente de la Iglesia Católica al primer papa negro o a un papa español. Pues mira, hay un dicho que ya, en fin, tradicional, que es que quien entra en el cónclave como papa sale como cardenal. Es decir, que la mayor parte de las veces las apuestas, las quinielas no se cumplen. No siempre, ¿no? Pero es verdad que casi siempre suele ser así. Antes, cuando la Iglesia era más estrictamente europea y muy marcadamente italiana durante 4 siglos, pues siempre se barajaban una serie de nombres, ¿no? El obispo de Milán, Venecia, pero hoy ya es mucho más complicado. Yo creo, pero no es más que una impresión, sin ningún dato de nada, yo creo que tal y como va el mundo ahora mismo y dadas las circunstancias por las que hemos pasado y el desorden que se ha sembrado en la Iglesia en los últimos años, no sé si la Iglesia va a apostar por eso que se llama un papa venido de la periferia, como dijo el propio Bergoglio cuando fue elegido como Francisco hace 12 años, ¿no? Un papa venido del fin del mundo. No sé si va a ser esa, digamos, la apuesta. Yo, personalmente, creo que no. Creo que la Iglesia, pues al hilo de los tiempos, estará percibiendo el cambio de viento en el mundo y, bueno, ojalá que eso ayude a un reposicionamiento de la Iglesia porque, en fin, en los últimos años creo que se ha sembrado un desconcierto que no es bueno para nadie, por lo menos no es bueno para la Iglesia, ¿no? Bueno, Fernando, no quiero perder la oportunidad de preguntarle esto teniendo en cuenta su trayectoria como historiador y son 2 preguntas. En primer lugar, sé que es la pregunta del día posiblemente y la hemos realizado en más de una ocasión, pero de nuevo no quiero perder su testimonio. En esta primera pregunta, que es ¿qué legado nos deja, por un lado, Francisco? Y después, desde su punto de vista de historiador, que muchas veces se percibe el mundo como un puzzle, ¿cuál es la pieza que podría encajar perfectamente como papa en el próximo capítulo de nuestro planeta? Bueno, el legado, lógicamente, es una cuestión evidentemente valorativa, ¿no? En mi opinión, es un legado que no se puede calificar en ningún caso de positivo, más allá de algún punto en concreto. Quizá el tema de la cuestión de la pederastia puede merecernos una valoración más positiva, pero creo que el posicionamiento de Bergoglio, Francisco, no ha sido precisamente positivo. Ha politizado enormemente la Iglesia, en el peor sentido del término, la ha identificado con las fuerzas de este mundo, y no hay más que ver pues cuáles son las reacciones y cuáles han sido los aplausos que ha recibido en vida, no ya a su muerte, donde, en fin, todo tienden a ser halagos, casi siempre, ¿no? Pero incluso en vida ha tenido el apoyo de aquellos que no buscan precisamente el bien de la Iglesia. Y esto es, en mi opinión, desde luego, muy significativo. Podríamos entrar a pormenorizar algunos de los aspectos, no sé, más polémicos de la Iglesia, de las encíclicas. Pues me estoy acordando, claro, de Laudatio Si, por ejemplo, donde, en fin, asume toda la narrativa del cambio climático impulsado por los poderes supranacionales y por el globalismo, de Fratelli Tutti, donde, en fin, pues hace exactamente lo mismo al respecto de la inmigración, una inmigración que viene fomentada por las mafias y los gobiernos al sur, fundamentalmente del Mediterráneo. Afirmaciones como las que hizo en Singapur, cuando dice que todas las religiones son un camino para llegar a Dios, se pueden asumir en parte, pero que insinúa, en fin, pues cuestiones que, bueno, no me corresponde a mí, evidentemente, calificar en el terreno de lo teológico o de la fe,
pero que han sembrado el desconcierto en gran medida en el seno de la Iglesia. No, tampoco podemos olvidar el sínodo de la sinodalidad o algunas otras, pues como Fiducia Supplicans, ¿no? Donde, en fin, pues nos hemos encontrado con el tema de la bendición de las parejas homosexuales por parte de la Iglesia, que ha generado lógicamente una enorme polémica en donde se tiende a confundir el pecado y el pecador, por decirlo de alguna manera, ¿no? Además de todo eso, todos los follones que ha habido con las distintas conferencias episcopales, sobre todo por Europa. Y, en fin, podríamos seguir con esto, hablando de la mafia de San Galo, de todos los escándalos que ha habido dentro de la Iglesia, de la diferente vara de medir que ha empleado con unos y que ha empleado con otros, de cómo la misericordia, la pregonada misericordia papal ha sido muy desigualmente repartida en la Iglesia. En fin, podríamos hablar muchas cosas de estas y no sé si a lo mejor es el momento de hacerlo un día como hoy, pero ya que me pides un balance, pues no puedo dejar lógicamente, de listar estas cosas y muchas más que, como digo, en fin, tendrían que ser objeto de un debate más pormenorizado. Y en cuanto a quién puede ocupar, bueno, pues más o menos ya lo he comentado antes, es decir, es imposible de saber en este momento. Y aventurar cualquier cosa me parecería enormemente arriesgado. Sí que hay que anotar algo, y es que la Iglesia, mientras retrocede de una forma absolutamente espantosa en una secularizadísima Europa, crece en África. Y hay que recordar también al respecto de esto, sin embargo, en contra, ¿no? Porque podríamos pensar en un papa venido de África, hay que recordar, sin embargo, cómo los obispos africanos, en su inmensa mayoría, se opusieron a la encíclica al respecto de la bendición de las parejas homosexuales. Por lo tanto, bueno, lo que parece favorecerlo por un lado, pues no lo favorece por otro. Yo creo que en principio quedarían excluidos o tendrían muy difícil los obispos de procedencia norteamericana y vaya usted a saber, es muy posible que se reconfigure de nuevo una opinión en el cónclave a favor de un europeo, pero lógicamente ahora mismo, aparte de todo, es que yo creo que no hay ningún favorito, por decirlo de alguna manera. Entonces, lanzarse a hacer un pronóstico me parecería muy atrevido por mi parte. Pues Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos esos apuntes. Le agradecemos haber estado con nosotros y hablaremos muy pronto. Un saludo. Un saludo, muchísimas gracias a vosotros. Bueno, pues esta es la opinión de Fernando Paz, pero mientras nos acercamos a los últimos minutos del programa, sí que hay una cuestión más que creemos que es importante hablar de ella. Sí, porque conforme van pasando estos últimos minutos de programa vamos conociendo más información sobre la muerte del Papa Francisco y acabamos de conocer que la Nunciatura en España va a abrir mañana sus puertas para todos los ciudadanos que quieran firmar en el libro de condolencias por la muerte del Papa Francisco. Y no solo eso, sino que según están informando ahora mismo medios italianos, la causa de la muerte del Papa habría sido un derrame cerebral. Eso es lo que ahora mismo están afirmando medios italianos, pero no ha sido confirmado ni por el Vaticano ni por nada. Son pues rumores que se están corriendo por la prensa italiana. Lo que también sabemos es que el Jubileo, que es un evento católico que se celebra cada 25 años en Roma, se iba a celebrar este año en verano, si no recuerdo mal, en julio o en agosto, ahora mismo no lo recuerdo, pero estos meses de verano se iba a celebrar en Roma, pues no se va a interrumpir, se va a seguir celebrando aun cuando el Papa Francisco ha muerto, y será el primer gran evento que acoja y en el que esté el nuevo Papa, que todavía no sabemos quién es, pero será el primero que acoja el jubileo. Para quien no esté muy puesto en estos temas, es básicamente como el preevento a la Jornada Mundial de la Juventud, a la JMJ, que se celebra en 2027, si no recuerdo mal, en Corea del Sur. Entonces ya sabemos que a pesar de que hoy hemos conocido la muerte del Papa, no se va a interrumpir y se va a celebrar en Roma el jubileo este año.
Totalmente, y creo que nos falta una cuestión también de la que es importante que hablemos, que es ¿dónde va a ser el entierro? Porque hemos estado hablando de que efectivamente el Papa Francisco ha tratado de ser rompedor o distinto con respecto a muchos de sus predecesores, y es que eso es algo que le va a acompañar incluso en su propio funeral, porque según nos informan nuestros compañeros, no va a ser el Papa Francisco enterrado en la Basílica de San Pedro, sino que va a ser en la Basílica de Santa María la Mayor, y eso, Marien, tiene un motivo bastante especial y bastante cercano con respecto al Papa Francisco. Sí, estos días el cuerpo sin vida del Papa va a estar en Santa Marta, que es una basílica de la Ciudad del Vaticano, pero no se va a quedar allí, sino que será enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor. El por qué no se va a enterrar en el propio Vaticano, sino en la Basílica de Santa María la Mayor, pues básicamente porque este Papa era muy devoto de la Virgen María, siempre pedía que rezásemos a ella, que le pidiésemos ayuda, incluso el año pasado o el anterior acudió a Plaza España, allí en Roma, el día de la Inmaculada Concepción, y siempre ha sido muy devoto, y era uno de sus deseos que pudiese estar enterrado allí en Santa María la Mayor. La mayoría de los papas sí que están enterrados allí en la Ciudad del Vaticano, como en la parte de abajo, que de hecho algunos sí que se pueden ver. Si vas al Vaticano y coges esa guía, sí que puedes ver algunos papas allí ya enterrados, pero no es el primero, o sea, Clemente II, Clemente V sí que están enterrados en otras partes que no son allí en la plaza de San Pedro. Algunos están en Roma, Clemente II está en Alemania, y Gregorio XI y Clemente V están enterrados en Francia. O sea, con esto no va a ser el primero, ni ha marcado tampoco el inicio de nada. O sea... Claro, yo creo que al final la diferencia reside en lo que comentabas, de todo ese amor que profesaba a la propia Virgen, y además es que en el año de su proclamación como el Papa, él mismo encomendó a la Virgen pues que le consiguiera, que le ayudase a que su pontificado fuese exitoso. Entonces, pues bueno, si tenemos en cuenta todos estos datos históricos, sí que tiene bastante sentido que sea enterrado precisamente ahí. Pues Sandro, nosotros aquí lo dejamos en este programa especial por la muerte del Papa, un programa que yo por lo menos no me gustaría nunca haber hecho, pero ha tocado. Desde aquí, por supuesto, pedimos a todo el mundo que rece, que haga una oración por su alma. Por supuesto, el pésame a toda la Iglesia Católica. Ahora estaremos muy pendientes de cuando el Vaticano, cuando confirme el día en el que será su funeral. Por supuesto, cuando será ese cónclave de la Capilla Sixtina para elegir al nuevo sucesor al frente de la Iglesia. Pero yo creo que el Papa Francisco, como hemos dicho todo este programa, estas casi 2 horas que llevamos aquí, sí que ha marcado un antes y un después en la Iglesia Católica, ha dejado un gran legado y llamaba mucho a la misericordia, llamaba mucho a rezar a la Virgen María, llamaba mucho a los más jóvenes a que hiciésemos ruido y a que pues estuviésemos al frente de la Iglesia y de los valores que la Iglesia promueve, que yo creo que en la sociedad actual que tenemos es muy necesario que hagamos esto. Así que desde aquí pues me gustaría que esas palabras no quedasen tampoco en el olvido. Sin ninguna duda, y recordarles también que mañana a las 12 volverá Albavila con la mejor actualidad política nacional e internacional, y para despedirnos pues finalmente ese ruego que nos decía el propio Julio de misericordia para el alma del Papa Francisco. Que descanse en paz.